El concepto de harem, especialmente en el contexto del Imperio Otomano, ha sido uno de los aspectos más fascinantes, aunque también malinterpretados, de la historia turca y de muchas culturas islámicas. Un harem no era simplemente un lugar donde se concentraban mujeres para el placer del sultán. Más bien, representaba un complejo social, político y cultural cargado de intriga, poder y a menudo sufrimiento. Aunque la palabra harem evoca imágenes de lujo y sensualidad, la vida de las mujeres en estos espacios era más compleja. Su existencia estaba definida por un sistema de jerarquías estrictas, con normas rigurosas y expectativas que, aunque paradójicas, eran tanto un privilegio como una carga. En el contexto del Imperio Otomano, el harem era el hogar privado del sultán, que no solo servía para albergar a sus esposas, concubinas y familiares, sino que también tenía una función importante en la política, la educación y la cultura. El harem, que podía estar compuesto por cientos de mujeres, se encontraba en una sección del Palacio Imperial, usualmente alejada de la vida pública y accesible solo para aquellos que tenían el permiso del sultán. Aunque la imagen popular tiende a enfocarse solo en el sultán y sus mujeres, el harem era un microcosmo social que incluía una compleja red de relaciones, donde cada mujer tenía su propio estatus y rol. Dentro del harem, la estructura jerárquica era rigurosa. La mujer más poderosa y respetada dentro de este espacio era la sultana madre o valide sultán, madre del sultán reinante. Esta mujer no solo era una figura maternal, sino también una influyente política, que podía ejercer un control considerable sobre las decisiones del sultán. Incluso, en algunos casos, jugar un papel fundamental en la administración del imperio. La sultana madre tenía una posición de autoridad que trascendía las normas sociales dentro del harem y, a menudo, las decisiones de su hijo, el sultán, estaban influenciadas por ella. Las esposas del sultán, aunque en menor medida que la madre, también ocupaban una posición importante. La más favorecida entre ellas, conocida como la sultana consorte, disfrutaba de una posición privilegiada dentro del harem y podía tener un gran poder, particularmente si daba a luz a un heredero masculino al trono. A menudo, las esposas competían entre sí por la atención del sultán, pero su poder no solo dependía de su relación con él, sino también de su habilidad para manejar las complejas dinámicas de poder dentro del harem. Por su parte, las concubinas eran mujeres que no tenían el estatus de esposas oficiales, pero que vivían en el harem y mantenían relaciones sexuales con el sultán, a menudo con la esperanza de engendrar un heredero. Las concubinas eran generalmente esclavas que provenían de diversas partes del imperio o de otros territorios conquistados. A pesar de su estatus subordinado, algunas concubinas podían ascender en la jerarquía si tenían hijos varones con el sultán. De hecho, las mujeres que lograban engendrar un hijo varón podían ganar considerable poder, ya que sus descendientes eran potenciales herederos del trono. Por otro lado, la joven esclava u odalisca era una mujer joven que formaba parte de las filas más bajas del harem y cuya principal tarea era agradar al sultán. Aunque las odaliscas disfrutaban de ciertos privilegios, como educación, vestimenta lujosa y entretenimiento, su estatus no les otorgaba poder ni independencia. Estas mujeres eran principalmente consideradas como objetos sexuales, pero algunas llegaban a convertirse en influentes dentro del harem si lograban captar la atención del sultán. La vida en el harem estaba marcada por la opulencia, pero también por las restricciones. Las mujeres del harem recibían una educación completa que incluía música, poesía, danza, costura y otras artes que las hacían altamente cultivadas y atractivas para el sultán. En ciertos casos, las mujeres también recibían educación en idiomas extranjeros, lo que las preparaba para su posible interacción con diplomáticos o comerciantes de otras culturas. Sin embargo, la vida dentro del harem no era solo un mundo de lujo y entretenimiento. La estricta separación entre hombres y mujeres marcaba la vida cotidiana de las habitantes del harem. Las mujeres vivían bajo una serie de reglas que limitaban su libertad personal. No podían salir del harem sin el permiso del sultán o la sultana madre. Por otra parte, la vida diaria estaba marcada por una intensa vigilancia y control. El harem, aunque alejado de los ojos del público, era un espacio de constante intriga, celos y competencia. La búsqueda de la atención del sultán y el deseo de alcanzar una posición más alta en la jerarquía del harem generaban tensiones constantes entre las mujeres. A menudo, las disputas eran resueltas mediante el uso de estrategias políticas, alianzas y, en algunos casos, intrigas que podían tener consecuencias fatales para las mujeres involucradas. A pesar de las tensiones, el harem también era un lugar donde se creaba una fuerte solidaridad femenina. Las mujeres compartían la experiencia de vivir bajo condiciones similares.
Muchas veces se formaban estrechos lazos entre ellas, especialmente entre las concubinas y las esclavas. Las madres que habían tenido hijos con el sultán también podían formar una comunidad cerrada que proporcionaba apoyo mutuo. La vida en el harem fue envuelta en un misterio, amplificado por las percepciones occidentales, que solían ver estos espacios como lugares de desmesurada sensualidad y exotismo. Durante siglos, se crearon imágenes románticas y estereotipadas del harem, a menudo reduciendo a las mujeres que vivían allí a simples objetos sexuales de un poder absoluto. En muchos casos, los viajeros europeos que visitaban el Imperio Otomano fantaseaban con la vida en el harem, pero rara vez la entendían en su totalidad. Si bien existían aspectos de opresión, las mujeres del harem también gozaban de ciertos beneficios sociales, como la posibilidad de acceder a una vida de lujo y educación. Al mismo tiempo, su vida estaba marcada por la limitación de la libertad personal y una constante competencia por el poder y la atención del sultán. Con el tiempo, el sistema del harem comenzó a declinar. El proceso de modernización de Turquía, junto con los cambios sociales y políticos de finales del siglo XIX y principios del XX, llevaron al fin del harem tal como lo conocían los otomanos. La caída del Imperio Otomano y la posterior fundación de la República de Turquía en 1923, bajo la dirección de Mustafa Kemal Atatürk, marcó el fin de muchas de las instituciones que definían la vida en el harem. Hoy, el concepto de harem sigue siendo un tema fascinante de estudio. Aunque la realidad de las mujeres que vivieron allí era mucho más compleja que las representaciones en la literatura y el cine, la imagen del harem sigue siendo un símbolo de misterio, poder y las complejas dinámicas de género en las culturas orientales. Si desea conocer otras historias interesantes, puede seguir mi canal de YouTube Frank Fernández Historia.